Bueno, esta exposición sigue el decurso de las últimas exposiciones que tienen que ver ya con formas de exposición desde la perspectiva de la complejidad. No solamente como antes, que se mencionaba la perspectiva de la complejidad y se hacía referencias a esta perspectiva, pero la exposición misma era más o menos de las exposiciones conocidas, es decir, de las que tocan tópicos, problemáticas, se hace el análisis, se hace la crítica, pero no se aborda la exposición misma desde la perspectiva de la complejidad. La exposición no es todavía compleja. En cambio, en las últimas dos exposiciones o tres ya estamos ingresando a este tipo de exposiciones desde la perspectiva de la complejidad, y eso tiene que ver fundamentalmente con la mirada y la percepción integrales de las problemáticas, de los tópicos, de las temáticas y de las críticas que convergen en una situación que es precisamente la que es reflexionada, interpretada desde sus dinámicas complejas. Muy bien, siguiendo entonces el decurso, ahora vamos a tocar el comportamiento social, el comportamiento de las masas, el comportamiento de las multitudes, también obviamente de una manera menos cohesionada el comportamiento de las muchedumbres, y de esa manera también el comportamiento de los individuos. Es muy importante tocar estos tópicos y abordar sus perfiles, porque hay que responder a varias preguntas que han quedado en suspenso. Hemos dado cuenta desde hace un tiempo, podemos inclusive trazar un hito divisorio, 2010, del 2010 para acá, digamos, los nuevos escritos, del 2010 para atrás, digamos, los antiguos escritos. Pero hemos tocado, sobre todo desde el 2010 adelante, una especie de evaluación crítica del proceso constituyente, una evaluación crítica de la movilización prolongada 2000-2005 y una evaluación crítica del pensamiento de Comuna, que era marxista e indianista a la vez. Y hemos anunciado que hacíamos esta evaluación ya desde una perspectiva libertaria, ácrata, anarquista, que recogía las tradiciones anarquistas antiestatales, antipatriarcales, anticoloniales y fuertemente ligadas a la potencia creativa de la vida y de la potencia creativa social. Pero lo que ha quedado en suspenso es el por qué sucedió esto, es decir, qué. Nuestro enunciado más importante en estas evaluaciones ha venido a ser el enunciado que dice: todas las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones. Todas las revoluciones derriban estados, derriban estructuras de poder, pero después las restauran. Esa es la paradoja. Sobre todo estas cosas, estos problemas, estos decursos tan paradójicos, se los ha tratado en 10 libros que están en el acontecimiento político. Pero la pregunta es ¿por qué sucede? Como hemos dicho, desde que hemos empezado estas series, un poco en los umbrales mismos de estas series, estamos volviendo a evaluar para responder estas preguntas que han quedado en suspenso, sobre todo usando 2 textos, no a modo de citas, no a modo de exposición de los textos, sino usar los alcances mismos, sus interpretaciones mismas, sus formaciones enunciativas mismas, usarlas para hacer no solamente una evaluación crítica, sino para abordar las preguntas y buscar respuestas. Y esos libros que hemos mencionado son el de Wilhelm Reich,
Psicología de masas del fascismo, y el de Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo. Entonces no esperen una exposición de los libros, porque no estamos en eso. Lo que sí pueden esperar es de que vamos a tener en cuenta estos textos como referentes teóricos. Vamos a usar sus conceptos, sus interpretaciones para involucrarlos en la evaluación crítica ya desde la perspectiva de la complejidad, es decir, los vamos a subsumir en la perspectiva de la complejidad para abordar los aspectos que nosotros hemos considerado y consideramos que son aportes para la comprensión de problemáticas que no han estado suficientemente trabajadas y han sido eludidas tanto por la crítica marxista como por otras críticas. ¿Por qué han sido eludidas? Han sido eludidas porque no se ha abordado precisamente lo que tocaban estos textos mencionados. Es decir, la psicología de masas del fascismo toca fundamentalmente el tema de la subjetividad y de los substratos de las subjetividades, de los substratos de la constitución del sujeto, sus contradicciones inherentes precisamente por o debido a las represiones, para hablar un término que no le gusta a Foucault, pero digamos para ilustrar, inherentes a partir de los dispositivos familiares, institucionales y estatales. Entonces el sujeto termina conformándose de manera tremendamente contradictoria y no es consciente de sus propias contradicciones. Y esto se lleva hasta no solamente los sujetos sociales no intelectualizados, es decir, que no abordan estos problemas de manera consciente, sino sujetos que viven su vida y que asumen su papel, inclusive críticos en determinados aspectos cuando tienen que defender sus derechos. Por ejemplo, el proletariado. También los campesinos, sobre todo los campesinos de las periferias del sistema mundo capitalista. Entonces, en estas circunstancias, las contradicciones se dan y se hacen evidentes cuando la masa opta por rebeliones partiendo de aspectos importantes, de demandas y de objetivos, pero por otra parte no termina de interpretar estas rebeliones, ni termina de integrarlas, ni sacar las consecuencias correspondientes, como por ejemplo una transformación completa de su propia subjetividad heredada, que es altamente conservadora, de conciencia culpable y de conciencia desdichada desde el punto de vista del concepto de Hegel, un sujeto desgarrado, una conciencia desgarrada en sus propias contradicciones. Entonces, estamos pues ante constitución de sujetos altamente contradictorios, de estructuras altamente contradictorias, de las cuales no son conscientes y terminan precisamente al actuar llevando a cabo una mezcolanza de rebelión y de restauración. Pero lo interesante, o lo grave más bien, pasa también en los que se consideran revolucionarios, inclusive vanguardias. Estamos hablando de sujetos intelectualizados, es decir, sujetos que han hecho consciente su propia historia, su propia constitución, han hecho consciente y han analizado las problemáticas sociales, las problemáticas del poder, las problemáticas políticas, las problemáticas de las dominaciones, y obviamente se revelan de manera consciente y se comportan, si ustedes quieren, como vanguardias de manera consciente, pero inclusive en estos sujetos reaparecen también sus otras herencias no tocadas, conservadoras, inclusive archiconservadoras. Y por lo tanto estos sujetos, cuando están en el poder, para decirlo ya de manera directa, cuando están en el gobierno, cuando están en un gobierno de la revolución, terminan cometiendo actos que son conservadores, por ejemplo patriarcales,
por ejemplo, represivos, por ejemplo, mostrando, digamos, una constante paranoia que les persigue y terminan cometiendo crímenes de lesa humanidad a nombre de la revolución. Entonces, fíjense que estamos ante problemas que las sociedades modernas han heredado y no las han resuelto. No las han resuelto en sus revoluciones, no las han resuelto en sus vanguardismos, no las han resuelto en sus propios movimientos. Hay nuevos movimientos, nuevas generaciones de luchas, pero tampoco en estas nuevas generaciones de lucha se logra una integralidad del acto rebelde, del acto de constructor total, de la diseminación total de las instituciones que están fuera y que están dentro, que son externas y que están internalizadas. Entonces, en la medida que no se resuelve este problema, que no se logre una deconstrucción de las constituciones subjetivas durante la modernidad, con todas las variedades singulares que puedan haber en distintos contextos, en distintos momentos, en distintas coyunturas y en distintas, si ustedes quieren, culturas, aunque la cultura, digamos, hegemónica es la moderna, es decir, la cultura del sistema mundo moderno, cultura del sistema mundo cultural, trivial y de la banalidad. Lo demás, las otras culturas han quedado como fragmentos dispersos o como substratos en los recovecos de la propia memoria social. Pero aquí lo que interesa fundamentalmente es precisamente atender una de las consecuencias más importantes que podemos sacar del libro de Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo. Es decir, Wilhelm Reich anota, y no es el único judío que anota, un judío marxista que anota esto, no se tiene que endemonianizar el nazismo y el fascismo, sino hay que comprenderlo, conocerlo, entender su funcionamiento. Y además hay que aceptar lo que ha ocurrido, sobre todo en sectores de pequeños burgueses, empobrecidos y llevados a la crisis, no solamente a la crisis económica, sino crisis social, inclusive crisis moral, pero también amplios sectores campesinos y también, lo más grave, sectores del proletariado. Es decir, en la medida que la socialdemocracia europea y concretamente alemana y después los partidos comunistas no daban cuenta de lo que acontecía, se movían en consignas, como si se pudiera generalizar lo que ha ocurrido en la Rusia zarista y lo que ha llevado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es otro Estado moderno. Entonces, como si no se tuviera que tomar muy en cuenta esto de que las revoluciones se hunden en sus contradicciones y restauran las estructuras de poder derrumbadas, es indispensable, pues, corregir este error y, por lo tanto, volver al asunto, es decir, volver al análisis de por qué las revoluciones están como condenadas a estas paradojas. Es decir, por qué no hay transformaciones completas y, por lo tanto, por qué las sociedades no logran salir del círculo vicioso del poder, del círculo vicioso del capitalismo, porque el capitalismo va cambiando de facetas, pasa de una dominancia del capitalismo comercial a una dominancia del capitalismo industrial y después a una dominancia del capitalismo financiero, en la clausura del ciclo largo del capitalismo. Entonces, ¿por qué nos puede salir? Y cuando, digamos, termina el ciclo, en vez de entrar a un mundo nuevo, es decir, a un mundo que ya no es capitalista, que no se mueve bajo el modo de producción capitalista y tampoco es sistema mundo capitalista, cuando
concluye el ciclo, comienza otro ciclo con otra hegemonía, en vez de salir precisamente de la crisis, en este caso múltiple, económica, social, política, de valores. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y parece encontrarse el secreto precisamente en el substrato mismo del sujeto, de la constitución de los sujetos, en las estructuras subjetivas constituidas durante la modernidad, que son estructuras del sujeto que no solamente incorporan la internalización de las instituciones, de los diagramas de poder y de las instituciones estatales y de las instituciones sociales y las instituciones culturales y las instituciones religiosas y la institución familiar. No solamente se trata de la internalización, sino porque hay resistencias. Es decir, el cuerpo, que es el substrato dinámico, fundamental, la condición fundamental de la subjetividad y del sujeto, el cuerpo resiste. Y por lo tanto constituye también un sujeto que resiste. Es decir, el sujeto se constituye también a través de sus propias resistencias. Pero entre resistencias e internalizaciones del poder se da una especie de amalgama compleja, de la que no se puede liberar y de la que no es consciente, suficientemente consciente el sujeto. Fíjense, entonces no hay pues ningún revolucionario, tendríamos que hacer otra vez la paráfrasis de Montesquieu, que dice, oh amigos, no hay ningún amigo en plena despedida, ¿no ve? En plena despedida a sus amigos, en plena despedida de la vida. Y Nietzsche transforma, oh enemigos, no hay ningún enemigo. Tendríamos que decir, oh revolucionarios, no hay ningún revolucionario, porque, digamos, si sacamos consecuencias de lo que estamos diciendo, no hay ningún revolucionario, porque los revolucionarios también tienen sus propias contradicciones, sus propias paradojas, y tienen bases y cimientos y sustratos altamente conservadores. Y por lo tanto lo peligroso es cuando están en el gobierno, porque precisamente esta mezcolanza, esta amalgama tan caprichosa, termina produciendo efectos monstruosos, que es lo que hemos visto en la historia de las revoluciones modernas. Entonces, tratemos de analizar desde esta perspectiva, porque esta perspectiva nos ayuda a salir de lo acostumbrado, en la medida que el análisis marxista, el análisis crítico, el análisis liberal, peor todavía, han buscado, digamos, soluciones muy rápidas, provisionales y obviamente artificiales que no tocan el problema, que están fuera de la problemática. Como decimos popularmente, fuera del tacho. Es decir, han buscado culpables y han tratado de encontrar en los culpables la explicación. Los revolucionarios que se sienten traicionados por la revolución han buscado traidores, es decir, culpables. Nada de eso es coherente, nada de eso se puede sostener, porque no puede darse tanto poder, tanto atributo, tanta capacidad de incidencia a un individuo o a los individuos, no la tienen. Nadie controla la multiplicidad de variables, son incontrolables. Las acciones que hacemos y las consecuencias que desatamos son incontrolables. Entonces no está ahí el problema. Parece que parte del secreto está precisamente en la estructura de la subjetividad, estructura altamente contradictoria. Y entonces es necesario pues hacer el análisis desde esta perspectiva, no solamente desde la perspectiva de la complejidad, sino entendiendo y subsumiendo esta perspectiva de lo que Wilhelm Reich llama la sexoeconomía. En ese sentido podemos, digamos, aventurarnos a interpretar lo que está ocurriendo en el mundo de manera más rápida, en América Latina de manera menos rápida y en Bolivia de manera más auscultada. Bueno, en el mundo estamos asistiendo, como hemos dicho, en otros ensayos, en otros textos, en otras exposiciones, estamos asistiendo a la decadencia, en sentido pleno de la palabra, la decadencia de la civilización moderna, la decadencia del sistema mundo capitalista, la decadencia del sistema mundo cultural,
llevado a cabo, sobre todo en el sistema mundo de la trivialidad, de la banalidad. Entonces estamos ante la decadencia, y esa decadencia se nota precisamente en sus síntomas, en los perfiles políticos. Es decir, estamos asistiendo, digamos, a perfiles políticos recurrentes, que son, como llaman los medios de comunicación, populistas, pero populistas de varios tipos, de varios colores, varios estilos, populistas de izquierda y populistas de derecha, que al final en sus comportamientos, sus conductas, en sus paranoias, se parecen, son equivalentes. Y en términos de consecuencias políticas son equivalentes. En términos, si ustedes quieren, de represión a la sociedad, son equivalentes. Por ejemplo, comparten la tesis de la guerra contra el terrorismo. Declaran de terrorista al enemigo, cualquiera sea este. Entonces eso justifica el terrorismo de Estado. Es decir, en el fondo han caído en un terrorismo de Estado. Y en el fondo del fondo está, digamos, el fantasma del estado de excepción. Y en el contexto está lo que Hannah Arendt llama totalitarismo. Hay como un horizonte oscuro, crepuscular, que es este horizonte del totalitarismo. Entonces, ¿qué se llama? Entonces, los perfiles políticos de la modernidad caen de manera muy rápida en la recurrencia a estos perfiles caprichosos, carismáticos, que en realidad están enunciando inconclusiones, inacabamientos en la constitución del sujeto y sobre todo frustraciones. Y son sujetos que son llevados al poder precisamente porque, como dice Wilhelm Reich, coinciden con las estructuras de la masa. Es decir, de alguna manera la masa, la mayoría que vota por ellos, se encuentra en ellos, porque son parecidos. Es decir, las estructuras amalgamadas, contradictorias de las subjetividades sociales reaparecen pues plenamente, o quizás de una manera desbordada e hipertrofiada, en los sujetos políticos populistas. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que estamos precisamente avanzando en una decadencia, pero una decadencia que tiene ese tipo de perfiles. No vamos a tocar otros perfiles que también son decadentes. Los perfiles liberales también han terminado siendo decadentes en la medida que son pusilánimes, que lo que contrasta con, digamos, el carisma de los populistas. Entonces estamos asistiendo pues a una decadencia política en el mundo. Y eso de alguna manera tiene que explicarse por una especie de correspondencia entre las subjetividades masivas de la estructura social y las subjetividades caprichosas, carismáticas, hipertrofiadas de los perfiles políticos populistas. Bueno, en América Latina hemos asistido a eso que se ha venido a llamar de manera eufemística el socialismo del siglo XX, como si hubiera superado el socialismo real. El socialismo del siglo XXI, como si hubiera superado el socialismo real del siglo XX. En primer lugar, las revoluciones socialistas como tales se dieron en el siglo XX y dieron lugar como producto a lo que se llama en los estados del socialismo real. El socialismo del siglo XXI no transformó el Estado, sigue en el Estado liberal, solo que lo pervierte, lo adultera, a tal grado de que, digamos, asume características barrocas, caprichosas y monstruosas, que obviamente, cuyas acciones terminan mostrando, digamos, la profundidad de estas contradicciones, y sobre todo la profundidad de estas contradicciones en sus políticas, que no resuelven nada, que son más demagógicas, pero que avanzan en función de esa necesidad de convencer a la masa, a las mayorías, pero también a las minorías. Es decir, son diletantes. Entonces hemos asistido a gobiernos progresistas. Yo no sé por qué se llaman progresistas, porque de progresistas solo tienen el nombre. En la medida que están en el poder, lo que han mostrado son grandes conservadurismos. Por ejemplo, el patriarcalismo,
Las formas patriarcales latinoamericanas en el gobierno son espantosas. Pero por otra parte, han mostrado su conservadurismo por la fidelidad y el apego al modelo colonial del extractivismo, del capitalismo dependiente. Han ampliado la condición de dependencia en la condición extractivista. Entonces, ¿eso qué es? Eso ni siquiera es nacionalismo, al estilo del nacionalismo de mediados del siglo XX. Eso es cualquier cosa, para decirlo de esa forma. Es decir, hemos asistido precisamente al desenvolvimiento extravagante de las contradicciones en las políticas de los gobiernos progresistas, de los gobiernos neopopulistas, que están expresando, ya recogiendo el enunciado de Wilhelm Reich, las mismas contradicciones masivas de la sociedad. Por eso la sociedad no termina de desentenderse de estas perspectivas altamente conservadoras y sin porvenir, porque es la repetición dolosa del círculo vicioso del poder. Ahora bien, en América Latina se han dado perfiles populistas de derecha, como por ejemplo en Brasil, pero también en el continente, en Estados Unidos. Trump y Bolsonaro son populismos de derecha. Son dos personajes carismáticos y por lo tanto han tenido contingentes y han atraído con su carisma a sectores en Estados Unidos, inclusive obreros del proletariado blanco. Y tiene su masa de seguidores Bolsonaro, nada despreciable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente está optando por el carisma, ya no por la pusilanimidad liberal. Pero entre la pusilanimidad liberal y el carisma populista, ya sea de izquierda o de derecha, no hay más que la continuidad diversa, matizada del círculo vicioso del poder. Forman parte de la misma decadencia, solo con distintos tonos y distintos colores y distintas singularidades. Entonces, podemos explicarnos, pues, qué es lo que está ocurriendo en Bolivia, digamos, después de asistir a 14 años de un gobierno neopopulista, cuyo progresismo solamente se da en la primera gestión, 2006-2009, cuyas gestiones regresivas, después restauradoras y después decadentes se dan del 2009 al 2019, cuando implosiona y es derrocado por una movilización. Pero lastimosamente termina truncada la movilización o la insurrección en germen por una hábil maniobra de la derecha que encuentra una sustitución constitucional para evitar la insurrección. Pero de eso ya hemos hablado. Aquí lo que nos interesa es otra cosa. Lo que nos interesa es de que después de la crisis de la pandemia y de la crisis del gobierno de transición, gobierno inconstitucional, por cierto, conjuntamente con la Asamblea Legislativa, que es inconstitucional, que se prolongan indebidamente contra la Constitución. Después de esta crisis, la masa votante lleva nuevamente al gobierno por un 55% al neopopulismo. Obviamente hay explicación de lo que ha ocurrido. No votan por el caudillo déspota que huye a Buenos Aires, primero a México y después a Buenos Aires. No votan por el entorno palaciego y corrupto de este caudillo déspota, sino votan por una perspectiva de reorientación en términos mayúsculos de la reconducción, que era un tema que se vino tratando desde la crisis del 2010, desde la crisis del gasolinazo, y que digamos, converge imaginariamente, sobre todo en el imaginario social, en el imaginario de las organizaciones sociales,
en la figura de David Choquehuanca, que siempre ha sido una figura o un referente de la reconducción, de la continuidad del proceso de cambio vía la reconducción del proceso. Entonces, esa es la explicación, pero igual votan por gente que no ha resuelto el problema, es decir, no se han separado las expresiones colectivas que buscan la reorientación y la reconducción del proceso y las expresiones que buscan repetir el círculo vicioso del poder en términos de lo que han hecho, en términos de mafias políticas que han desnacionalizado los hidrocarburos, que han tenido políticas antiindígenas, han tenido políticas ecocidas, que han llevado a la tercera derrota de la Guerra del Pacífico por confundir la demanda marítima con una campaña electoral. Es decir, en la medida que no ha habido ese discernimiento, esa diferenciación, los que se están imponiendo en la correlación de fuerzas son las mafias políticas y no la intención de la reorientación y la reconducción del proceso, que es una especie de latir o de latires de las organizaciones sociales. Bueno, pero digamos lo que queremos decir aquí es que vuelven a votar. ¿Y por qué votan? ¿Por qué permiten que reaparezcan inclusive como ministros estas gentes, aunque no sean los ministros de Evo, pero es gente puesta por el caudillo déspota? El mismo candidato a la presidencia ha sido puesto por el caudillo déspota, porque la propuesta de las organizaciones de reconducción y de reorientación para la presidencia era David Choquehuanca, pero se impone el caudillo déspota como siempre se ha impuesto contra las organizaciones, contra la voluntad social, contra la voluntad popular, contra la voluntad de las organizaciones. Entonces, el resultado es catastrófico. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto, volviendo otra vez al asunto, porque no se resuelven en la masa social, no se resuelven las contradicciones inherentes a la masa social, a las estructuras de sus subjetividades. Lo que está mostrando la masa es que fuera del anhelo, que podemos llamar rebelde y revolucionario, de reconducir el proceso, de reconducir un proceso que fue truncado por el mismo gobierno de Evo Morales Ayma en su segunda gestión, cuando se dan precisamente los pasos de la regresión. Entonces, a pesar de que una de las tendencias de estas subjetividades es la reorientación y la reconducción, hay otros aspectos que son altamente conservadores, todavía un apego al patriarcalismo, todavía un apego al mito, que es un mito milenarista, que es un mito patriarcal, que es un mito religioso, a pesar de las intenciones, por lo menos enunciadas, anticoloniales y decoloniales. Es decir, hay una especie de mito en el substrato subjetivo, un mito religioso. Este mito religioso es altamente conservador, y ese mito religioso vive su metamorfosis del Mesías al caudillo. Es decir, estos apegos a la ausencia de crítica, a las soluciones fáciles y triviales, como, digamos, se tratara solo de una pugna de circunstanciales enemigos, los que bloquearon los 21 días y los que defendieron las conquistas, por así decirlo, imaginarias. Es decir, el pueblo indígena contra el pueblo no indígena. Estas son, digamos, enunciaciones circunstanciales, enunciaciones provisionales que se presta a la gente para justificar sus movilizaciones. Si nosotros nos fijamos en los conflictos que han habido, inclusive durante el proceso constituyente, en realidad estaban pueblos de un lado y pueblo del otro lado, mestizos e indígenas de un lado y del otro. Y eso también ocurrió en los 21 días.
estaban los ayllus de Caracara, estaban los mineros, estaban sectores populares de otras ciudades y obviamente estaba el Alto dividido, 7 distritos de un lado y 7 distritos del otro lado. Entonces estaba pueblo contra pueblo. Lo otro son interpretaciones que requiere la gente para justificar sus acciones. En el momento de la acción, bueno, puede uno decir sí, se tiene que justificar de una u otra manera, pero cuando hay que reflexionar, cuando pasan las acciones, cuando hay que interpretar correctamente para encontrar los errores, los problemas y para superar los problemas, solucionar los problemas, se requiere una actitud crítica y por lo tanto no se puede apegarse a este tipo de enunciaciones a la que acostumbra el político deportivo, es decir, aquel político que considera la política como un deporte, se pone la camiseta y tiene que atacar al otro, a la otra camiseta. Esta miseria política no es otra cosa que una inmadurez profunda, todavía, en la masa, en la sociedad, en las organizaciones sociales. Y por lo tanto, obviamente, las consecuencias van a ser conservadoras. Ahora tenemos como consecuencia un resultado altamente conservador. Un gobierno legal, ¿no? Pero todavía no legítimo, porque para ser legítimo tiene que cumplir con la Constitución, y para cumplir con la Constitución tiene que hacer transformaciones estructurales e institucionales que materialicen el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Eso no lo hacen. O sea, continúan con el jolgorio, continúan con el teatro político de haber cambiado el nombre del Estado-Nación en Estado plurinacional y nada más. El cambio de nombre no cambia la estructura de poder, el sentido mismo de lo que es este Estado. Sigue siendo un Estado-Nación colonial. Bueno, pues, es decir, si uno puede satisfacerse con una especie de ideología de autocontemplación, de autosatisfacción, son calmantes, pues, que duran poco, pero no resuelven el problema. La crisis se viene. Pero necesitamos explicarnos. Entonces, los activistas, sobre todo libertarios, tienen que tener muy en cuenta esto. Es decir, cómo se libera la potencia social. Cómo se libera la potencia social creativa, para que sea creativa. Cómo se libera la potencia social para que, digamos, la masa se libere de sus propias subjetividades heredadas, para que sea capaz de constituir otras subjetividades, por lo menos en transición, para tener como horizonte subjetividades libres, creativas, artistas. Y si ustedes quieren, también científicas y tecnológicas en el verdadero sentido de la palabra, no de instrumentos de ciencia y tecnología para la acumulación de capital, sino tecnología plena en el sentido de reinserción plena de las sociedades humanas a los ciclos planetarios. Entonces hay que resolver estos problemas y eso implica, digamos, modificar, ampliar, profundizar, mejorar el activismo libertario. Nosotros quedaríamos aquí en esta exposición y obviamente dejamos abierta la continuidad de estas exposiciones en torno a estas problemáticas desde la perspectiva de la complejidad.